Estamos estudiando los adultos este libro que tengo en mi mano que se llama Vida Discipular. ¿Qué estamos aprendiendo, hermanos? ¿Cómo convertirnos en verdaderamente, esa es la palabra clave, en verdaderamente en discípulos del pastor, de la iglesia, de Jesús? Amén. Discípulos de Jesús, al modo de Jesús. En esta mañana vamos a estar en la página 102 del libro. Y el tema que estamos hablando, hermanos, es que nosotros como seguidores de Jesús tenemos una obligación de contarle a otros lo que hemos visto y oído. Amén. El caminar con Jesús es una experiencia, hermanos. No es una, ¿cómo se dice? Que te lo están contando nada más. Tiene que ser una experiencia, lo estamos experimentando en el día a día. Y esa experiencia que nosotros tenemos con Jesús, la estamos contando a otros. Esta mañana vamos a hablar de este punto. En la página 102 dice, asegúrese de su relación. Y esto más o menos lo toqué en la clase pasada, donde yo les decía que antes de hablar de salvación, tenemos que estar seguros que nosotros tenemos salvación. Porque tú no puedes dar algo que tú no tienes. Vas a hablarle a uno de paz y tú no tienes paz. ¿Cómo le vas a hablar de paz? Le vas a hablar a alguien de estabilidad en tu matrimonio y te andas divorciando. ¿Tiene sentido, no? Que solamente damos lo que tenemos. Entonces, en ese tema, en la página 102 dice, mientras piensa acerca de testificarle al mundo, asegúrese primero de su propia salvación para poder dar fruto espiritual. Asegúrese también de permanecer en la vid, para que el amor de Cristo fluya a través suyo y su relación de obediencia a Cristo sea para toda la vida. La siguiente presentación del Evangelio se llama El Camino de Romanos. Leerá 8 pasajes del libro de Romanos que explican claramente el mensaje de salvación. Estudie esta presentación para determinar cómo su relación con Cristo, tal vez desee memorizar los versículos o marcarlos en su Biblia en la secuencia que se usan para poder recordarlos fácilmente. Muy bien, pasamos a la página 103, pero quedé, hermanos, de que con el fin de que todos estemos aprendiendo el libro, hay 6 disciplinas en el libro que son la base de lo que estamos aprendiendo todos. ¿Cuáles son esas 6 disciplinas del libro, hermanos, que todos debemos de recordar? ¿Alguien se sabe una o dos o tiene una idea? Dedicarle tiempo al maestro. Número 1, dedicarle tiempo al maestro. Si queremos convertirnos en verdaderamente discípulos de Jesús, tenemos que tener tiempo para Él. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Escuchen ustedes esto que les voy a enseñar esta mañana. Nosotros solamente le dedicamos tiempo a lo que nos interesa. Si a usted no le pagaran en el trabajo, ¿usted iría a trabajar? Imagínese que se presente y dice, ¿vengo a trabajar de gratis? No. Usted va porque le pagan. Y usted le dedica tiempo a su esposa, a sus hijos, a muchas cosas. Pero en nuestro paquete de la vida tenemos que tener tiempo para Jesús. Porque Él es el dador de todas las cosas. Esta primera disciplina, hermanos, dedicarle tiempo al maestro, es la más importante. Segundo es vivir en la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que escuchamos aquí en las clases, en la predicación, no es solamente para escucharlo, es para vivirlo, para ponerlo en práctica. Usted lee algo de la Biblia, ponga la prueba. La misma Biblia nos dice, probadme en esto.
Entonces, la fe no es creer, la fe es caminar, acción. Abraham le creyó a Dios y empezó a caminar. ¿A dónde iba? A donde el Señor lo moviera. Amén. Entonces, disciplina número 2, vivir en la palabra. Disciplina número 3, orar. No solamente orar, pero orar con fe. ¿Estamos orando, hermanos? Y ahorita hay muchas razones por las que debemos de estar orando. Cuando vemos que el día se acerca. ¿Cuál día? ¿La venida del Señor? Dice que los días, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son no buenos, malos. Debemos de estar orando, hermanos. Y yo de veras les insto en el amor del Señor de que estemos orando. Mire, ¿cuánto pueblo nos falta? Y a lo mejor es fácil criticar y decir, no vienen, o se van a ir al infierno, o están fríos, o están tibios. Pero usted no sabe lo que están atravesando. Lo mínimo que podíamos hacer por esas personas que no están aquí en la iglesia es orar. Orar sin cesar. No los critique, no los juzgue. Ámelos, ore por ellos. Amén. Son muchos, hermanos. A veces me gustaría hacer el ejercicio casi de mencionar las familias, personas. Me tardaría mucho, se me van los 30 minutos de clase, ¿no? Sí, ya de por sí. Es poquito el tiempo. Pero orar con fe. Número 4, tener comunión con los creyentes. Amén. El Señor nos llama a no dejar de congregarnos, pero de tener comunión los unos con los otros. Fíjense, porque algo nos une a pesar de nuestras diferencias de que somos de un país, de otro país, de una edad, de otra edad. Hay algo que tenemos en común y se llama Jesús. Eso es lo que nos tenemos en común. Número 5, testificar al mundo. Entonces, la quinta disciplina es testificar al mundo. Antes de Jesús partir al cielo, cuando resucitó y antes de ser levantado, da la gran comisión. Y la gran comisión empieza más o menos así. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a los que les caigan bien. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que me siguen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si tomaren cosa mortífera no les hará daño, etcétera, etcétera, etcétera. Gran comisión, hablar del evangelio. Entonces, hermanos, esto es para los apóstoles, para los maestros, para los pastores. ¿Para quién es esto? Para todos. Esta es la clase de convertirnos en discípulos del Señor. Y quinta disciplina, testificar al mundo. Y la sexta es ministrar a otros. ¿Amén? Estas 6 disciplinas, yo prometí al principio de la clase, cuando empezamos el estudio de este libro, que al final vamos a tener la última clase, ya cuando terminemos el libro, vamos a tener una serie de preguntas y yo voy a regalar una Biblia a la persona que conteste la mayoría de las preguntas. Entonces, apréndanse por lo menos esas 6 disciplinas y ahí en demás, lo que venga, pues va a ser ganancia. 6 disciplinas que están bien fáciles. ¿Amén? Muy bien, continuamos entonces en la página 103. Hablamos entonces de asegurarnos de nuestra relación con el Señor y vamos a hablar en esta mañana aquí en Romanos 1:16, el poder de Dios. Y dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿el evangelio qué es, hermanos? Poder. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Cómo traduciríamos poder? Fuerza. ¿Qué más? Potencia. A veces te dice, haz esto, es que no puedo. Cuando alguien dice no puedo. Por ejemplo, si ustedes me dijeran que levante ese piano en el lomo, pues no puedo.
Tal vez medio lo levante de un ladito, pero ya cargarlo, ya no puedo. Pero fíjate lo que dice la Biblia del Evangelio, porque es poder. Hay personas que sienten que no pueden hablar. A mí me han dicho que no hablan de Jesús porque sienten que no tienen ese don de hablar. Bueno, les tengo un ejemplo de la Biblia. Hay un hombre llamado Moisés que dijo lo mismo y es considerado el máximo profeta de la Biblia. Moisés. ¡Wow! Y Dios le dijo, ¿acaso no soy yo el que hace al que habla y al que no habla? El gran yo soy es el que nos está mandando, hermanos. Entonces, el Evangelio es poder. Pero fíjense cómo empezó el versículo de Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Será que algunos todavía a estas alturas tenemos o tienen vergüenza de hablar del Evangelio, hermano? ¿Serás tú uno de ellos, hermanos, que nos da vergüenza? Si nos da vergüenza hablar del Evangelio, entonces, ¿qué somos? ¿Agentes secretos de Dios? ¿O qué? No somos nada. ¿Será que Dios tiene agentes secretos que nadie sabe que son cristianos? Pablo dijo que somos cartas abiertas. Todo el mundo debe de podernos vernos, leernos y saber todo. Pero fíjense, yo les voy a contar bien rápido este ejemplo de vergüenza. No sé que en los adultos qué tan popular sea, pero en los jóvenes y los niños a lo mejor sí les da vergüenza. Más bien en los jóvenes. Yo estaba recién convertido y estaba yendo al colegio de aquí de Lancaster queriendo aprender inglés y bueno, estaba yendo al colegio. Y yo tenía, no sé qué les cuento, un mes de haberme convertido al Señor, venía a la iglesia y todo, pero todavía no me sentía en la capacidad de que la gente se enterara que era cristiano. Escúchenos, por favor. En la cafetería hay como mesas, no sé, para 400 personas. Y muchos jóvenes llegaban, pues puros jóvenes, la mayoría, y llegaban ahí a la hora de la comida. Entonces el dilema era, cuando yo iba por la comida, si oraba y que la gente me viera con los ojos cerrados y pues que estoy orando, ¿no? Imagínense, o sea, la presión de tantos ojos que te están viendo. Y yo joven, si usted me quiere juzgar, júzgueme. Para que se sientan a gustos de hablar entonces. Cuando yo llego, pido la comida, entonces en ese momento, recién convertido al Señor, no estoy poniendo en tela de juicio que no amara al Señor si lo amara. Estaba en el proceso de madurez espiritual. Y entonces me daba algo de vergüenza orar delante de toda la gente. Entonces, ¿saben qué hacía? Le hacía así como que me estaba rascando la cabeza y medio me tapaba los ojos y ahí medio oraba y le decía, Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y ya. Pues nadie se enteraba que estaba orando. Y un día, llega alguien a predicar aquí a la iglesia. Llegó un viejito de Tijuana, un pastor, amigo del pastor Torres, y empezó a predicar. Y yo no sé quién le dijo. Y dice el pastor dice, hay personas aquí que les da vergüenza hablar de Jesús. Dice, y cuando están orando parece que tienen piojos. Dije, ese es para mí. Con eso tuve. Y luego le remachó y dijo, ¿sabían ustedes que dice la Biblia? Yo no sabía esa parte. Que si nos avergonzamos de Él, aquí en la tierra, ¿Él se va a avergonzar de nosotros? No, dije, pues, perdóname, Señor. Y ahora voy a poner de testigo a mi esposa que está aquí. Pero estemos donde estemos comiendo, y si estábamos con mis hijas, no solamente oramos, sino que nos tomamos de la mano, delante de la gente, delante de los meseros, delante del mundo, delante del Señor, delante de quien esté, y le damos la gloria y la honra al Señor, porque Él está proveyendo nuestros alimentos. Y denle un aplauso al Señor, pero ¿saben qué he descubierto?
que hasta la misma gente le tiene reverencia a Dios, porque yo he visto que en veces viene la mesera con las bebidas, y cuando ve que estamos orando, ¿qué hacen? Y no solamente se paran, sino que hasta se retiran poquito y le dicen a los otros, y nos dan ese tiempo de reverencia. ¡Wow! Otra ocasión la he contado que cuando Ruti, los hermanos Sotelo venían a la iglesia, Ruti es de la edad de mis hijas, y una vez así nos la llevamos a la playa, no sé, ni siquiera a la playa, nomás así a caminar, y la invitamos. Entonces iban mis hijas y Ruti, y estábamos en un restaurante, entonces oramos y todo, y como niñas estaban jugando donde estaban hablando así, riéndose, y luego Zulma les decía, están haciendo mucho ruido, y cada ratito Zulma. Entonces, había una señora que se nos quedaba viendo así muy seria, y Zulma por eso les decía que porque la señora se nos quedaba viendo, ¿eh? Y Zulma pensaba que a lo mejor a la señora le molestaba usted sabe cuando los niños son ruidosos, ¿no? Entonces la señora se levanta y dice Zulma, ahí viene, y la señora se me dejó venir derechito a mí, y luego volteo yo así, y luego me dice, ¿te puedo decir algo? Y le digo, sí, y luego me dice, te felicito por la familia que tienes. Y luego me dice, ¿son tus hijas? Le digo, no todas, nomás estas tres, le digo, ya. Voy a haber dicho, porque todas estaban de la misma edad, de veces esto no ven televisión, puro tener hijos. Pero hermanos, ¿nos avergonzamos del Evangelio? ¿Te avergüenzas tú del Evangelio? Fíjense, una manera de testificar que somos cristianos, ora, en público. La gente tiene problemas, acércate, ¿puedo orar por ti? ¿Qué te pueden decir? Solamente dos cosas, ¿sí o no? La mayoría de las veces te van a decir que sí. Entonces, ¿qué aprendimos aquí en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Llévense esto en el corazón, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Bendito sea su nombre. Vamos al otro versículo, Romanos 2:4. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad viene de bondad, de bueno. Y como Dios es bueno, esa bondad nos guía a arrepentirnos. Porque nos damos cuenta que nosotros somos pecadores o malos. ¿Sí, hermano? Estoy confirmando lo que el Señor le dijo en la oración, porque cuando yo era voluntaria en el general por 2 años, me dieron un cupón para que fuera a comer al hospital, al restaurante donde comen los doctores. Y le dije al Señor, pero yo qué voy a hacer ahí, Señor, ¿qué voy a hacer si hay puro inglés y puros doctores? Y me dijo, solamente ve y ora. Amén. Esto fue todo, hermano. Entonces, orar en público es una gran bendición. Amén. El Señor sabe lo que Él hace. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice aquí. Dice, en el margen, lea Romanos 2:4 en el margen. El poder de Dios tiene como resultado el cambio. Por medio del poder de Dios, la gente puede cambiar la palabra bíblica para cambio, es arrepentimiento. Esto significa permitirle a Dios que cambie la dirección de tu vida. Cuando la gente se arrepiente, hermanos, lo que están haciendo es cambiando la dirección de su vida. Y lo que estábamos leyendo es, su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, una persona está sufriendo por causa del pecado, por la maldad, por tantas cosas. Pero cuando ellos se arrepienten, entonces cambian su rumbo de vida. Y esto vale la pena como amplificar. ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué? Por el pecado. El plan de Dios original en Génesis, cuando Él creó a la humanidad, cuando Él creó lo que existe y lo que no existe, había orden. Dice que todo estaba en orden. En el momento que Adán y Eva pecaron, entró el pecado a ellos
y al mundo y se corrompió. Y luego volamos al Nuevo Testamento y así como por un hombre entró el pecado, refiriéndose a Adán y a Eva, por otro hombre entró la salvación, llamado Jesús. Entonces, estamos condenados al pecado desde que nacemos. Es más, somos concebidos en pecado. Y tú puedes decir, ¿por qué un niño nació deforme de nacimiento? ¿Qué culpa tenía? Por el pecado. Pero ahora la esperanza que tenemos se llama Jesús. Entonces tiene que haber un arrepentimiento para volver al plan original de Dios de todo perfecto. Amén. Entonces, su bondad nos guía al arrepentimiento. Vamos a otro versículo y es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, lea Romanos 3:23 en el margen. El pecado hace que el cambio sea necesario. Para que la gente, ¿por qué la gente necesita cambiar? ¿De qué ofrece liberarnos Cristo? De acuerdo a la Biblia, cada hombre y cada mujer tiene un problema. El problema se puede describir de diferentes maneras. Pero la palabra más común usada en la Biblia es pecado. Un significado de pecado es no llegar a la meta establecida por Dios. La Biblia nos enseña que la pauta de Dios para nosotros es Jesucristo. Muy bien. ¿Cómo le diría usted, qué le contestaría usted a alguien que le dice, yo no peco? ¿Pero por qué? Porque a mí me han dicho, fíjese, a mí me han dicho así, ahí le va. Mire, cuando yo les ofrezco que se arrepientan, dice, mire, yo tengo a mis hijos, trabajo, no tomo, no fumo, no golpeo a mi mujer, de vez en cuando voy a la iglesia tradicional. Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pero en la mente de algunas personas, yo estoy bien, decía el pastor Torres. Bien, pero bien mal, ¿no? Fíjese que la Biblia dice que no ganamos es no por obras, para que nadie se gloríe, porque hay gente muy buena. ¿Alguien sabe algo de 1 Corintios 13? Al final dice, y si diera mi cuerpo para ser quemado, y diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor. Y ahí se puede confundir el tener amor como yo amar a alguien, pero ahí lo que se refiere es, Jesús dijo, Él es el amor, Dios es amor. Entonces cuando tenemos a Dios en el corazón, entonces tenemos el verdadero amor. A eso se refiere en tener amor. Es a tener a Dios en el corazón. Sin Jesús, hermanos, no podemos entrar en el cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces, por muy buena gente que tú seas, no vas a poder entrar al cielo. Claro que las buenas obras son buenas. Amén. Pero hablando de salvación, no vas a poder entrar al cielo si no tienes a Jesús. Entonces, volviendo al tema, por cuanto todos pecaron. Ahora vamos poniendo los pies sobre la tierra. Todos pecamos, hermanos. Por muy escandaloso que parezca, pecamos con los ojos, pecamos con los oídos, con la mente. Es increíble, hermanos. Ahora, para los que creen que pecado solamente es hacer lo malo, aquí le va para tumbarlo de su caballito. Pecado no es solamente hacer lo malo, sino es saber hacer el bien y no hacerlo. Entonces, pecado también sería no hacer el bien. Y ahí sí ya nos mandó a la lona a todos. ¿Por qué? Piense todas las cosas buenas que pudiéramos haber hecho ayer y no las hicimos. Eso es pecado. Entonces ahora sí nos cayó de golpe, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8, hablando del pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Mis hermanos, en veces nos sentimos que nosotros damos ese paso de fe cuando nos arrepentimos, pero en realidad Jesús nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Antes de nosotros aceptar a Jesús, Jesús ya se había dado ya había dado su vida por salvarnos a nosotros. Y los brazos de Jesús, así como la cruz los representan, están todavía abiertos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Imagínense que Jesús hubiera muerto así. O así. Pero murió así con los brazos abiertos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bueno, y hablando de descansar, os voy a dejar descansar. Vamos a parar aquí. Seguimos, si el Señor lo permite, en la página 104 la próxima semana, que el codo puro no tenemos, ¿verdad que no? Decía mi mamá que las cosas buenas vienen en el mensaje directo al corazón. Pero hermanos, la gloria y la honra sea para el Señor, que realmente estemos aprendiendo algo, en convertirnos en ser verdaderamente sus discípulos. Le doy gracias al Señor en esta mañana por ayer estuvimos en el proceso de mover a mi hija Nani, que ya terminó su fase de la universidad en San Luis Obispo. Y salimos temprano, nos tocó lluvia, nos tocó nieve, nos tocó aire, estaba de todo ayer, hermano. Pero gracias al Señor nos llevó con bien, nos trajo con bien. Y le doy gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le doy gracias al Señor porque está la hermana Justina aquí en esta mañana. Estábamos orando por ella, hermano. El pastor Torres solía decir cuando alguien se iba, solamente se los prestamos. Y luego ya tiene que regresar. Pero hermanos, quiero orar, solamente darle gracias al Señor y que esta palabra quede confirmada en nuestros corazones. Para que el pastor tome el resto del los anuncios, y yo sé que tenemos un invitado en esta mañana, pero quiero orar solamente pidiéndole que la palabra quede confirmada y que seamos no solamente oidores, sino que hacedores de su palabra. Padre, delante de ti estamos en esta hora y yo me humillo ante ti, te doy gracias. Bendigo a tu pueblo y mis hermanos que escuchan esta lección. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poner en práctica lo que aprendemos. Ayúdanos a buscar de ti, a tener tiempo para ti primeramente, Señor. Guárdanos, acompáñanos, ayúdanos en todo. Aumenta nuestra fe cada día. Y gracias por tu presencia y tu bondad. En el nombre de Jesús oramos pidiendo todas las cosas. Amén, amén y amén.